Starts with our donors. Every donation matters, so we need to make sure we make every donation count. Being a family company means that we always have the long-term view in mind. When we invest in research and development, we are investing in developing new products that change lives while ensuring that we make the most out of every liter of our precious raw material. Plasma fractionation is an art form, and we have spent years mastering it. Every day our employees live up to the highest standard in safety and quality, as required by the regulatory authorities and as expected by our patients. Around the clock, around the world, our employees play their part in changing and saving the lives of millions of patients worldwide. I believe that responsibility is not something you get, but something you take. Ownership means we take responsibility and are accountable for our conduct. Our integrity guides us to live by high ethical standards and care less about being right than doing the right thing. Cornerstones of great leadership are always leading by example, striving to be the best at what we do. Sustainability reminds us to focus on the long term and meeting the needs of patients, not only for today, but also for tomorrow. Entrepreneurship honors our roots while encouraging innovative thinking to inspire progress. Octapharma is in our blood, but that phrase doesn't just apply to the members of the Marguerre family. It includes everyone contributing to our journey at Octapharma. We are like one family on a shared adventure.
The Margier family's pledge is to continue to pursue our quest to advance patients' lives well into the future. It's in our blood. It's in our blood. It's in our blood. Acquired fibrinogen deficiency is a very common condition that happens in patients who bleed for a variety of reasons. The most common areas are in cardiac surgery or any major surgery, vascular surgery, major general surgery, but also in patients who suffer trauma and, for example, after car accidents or falls, if they have any sort of major bleeding. It's one of the first clotting factors that drops to levels that needs treatment. Treatment of acquired fibrinogen deficiency, we have three options to treat it. Before we used to use fresh frozen plasma, but now that we know that plasma doesn't have the concentration of fibrinogen that we need to raise the levels to therapeutic levels. So the two common treatments now are cryoprecipitate and fibrinogen concentrate. Cryoprecipitate has several challenges for the clinicians treating fibrinogen deficiency. It's a blood product that's not pathogen reduced and takes a lot of processing, and the storage and delivery of it are challenging. It has to be, we have to provide cryo in 10 unit doses, which means 10 units of blood have to be processed and frozen and shipped and then stored at the hospital before transfusions can be instituted. And then it has to be thawed and pooled, and finally we can give it to the patient. So it takes a long time from the moment we identify fibrinogen deficiency to the moment we can actually give cryoprecipitate, usually about 45 minutes or so. As I mentioned, it's not pathogen reduced, so the patients are exposed to 10 units of allogeneic donors, which can lead to various complications, the most concerning being transmission of emerging pathogens. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctores, doctoras y todo el personal de la salud que hoy están reunidos con nosotros en este evento virtual por el lanzamiento de Fibriga. Fibriga es una molécula nueva que por primera vez llega al Perú y considero va a marcar un antes y un después en el tratamiento y sobre todo en el tomar mejores decisiones para el tratamiento de pacientes con hemorragia. Mi nombre es William Campano Cornejo, yo soy médico pediatra y hematólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y tengo el grato honor de darles una cordial bienvenida. Antes de iniciar con todo lo que les tenemos preparados para esta noche, por favor, quiero que me hagan un favor. Necesito que pongan su nombre y apellidos completos en su perfil de Zoom, para que así las personas encargadas de darles y hacerles llegar la invitación a las distintas plataformas que tenemos hoy para ustedes, lo hagan de una manera rápida. Y así ustedes no se pierdan ni siquiera un solo minuto de la información que les tenemos preparada. Para continuar con lo que tenemos preparado para esta noche, quiero por favor que nosotros le demos la bienvenida al Magíster Percy Arias. Él es gerente de ventas de Grey, quien nos dará las palabras de introducción y las palabras de inicio para esta noche de este evento virtual importante. ¿Cómo estás, Percy? ¿Cómo estás, William? Gracias por el pase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estimados doctores y demás profesionales de la salud que hoy nos acompañan en este gran evento de lanzamiento de un producto innovador. En representación de la gerencia general de la empresa Grey Inversiones y nuestra visionaria CEO, Sue Grey y Laboratorios Octafarma, le damos la cordial bienvenida a todos los profesionales de la salud de nuestro país y de Latinoamérica que hoy nos acompaña. Grey Inversiones es una empresa farmacéutica peruana con más de 18 años en el mercado.
realiza una alianza estrategia con el laboratorio Octapharma y trae al Perú una molécula inteligente para decisiones inteligentes en el control y en el manejo clínico en las hemorragias masivas. Grey Inversiones, a pesar de la coyuntura mundial sanitaria SARS-CoV-19, ingresa al Perú un concentrado de fibrinógeno humano bajo el nombre comercial Fibrigan. Fibrigan, una solución inteligente que ayudará a muchos de nuestros médicos prescriptores a salvar una vida en caso de las emergencias. Grace Inversiones ratifica su compromiso de servicio con la salud de todos los peruanos, brindando un producto seguro, eficaz e innovador en el momento y en el lugar oportuno, garantizando así una buena cadena de suministro de productos sanitarios farmacéuticos a lo largo y ancho de todo el territorio peruano. Sin temor al éxito y sabiendo que Fibrigan va a mejorar los estándares de la salud de mi país, doy por inaugurado este gran lanzamiento. Muchas gracias. William, bienvenido nuevamente, nos va a compartir la primera experiencia de uso de fibrinógeno. Buenas noches, William. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el día de hoy tengo una pequeña ponencia para ustedes. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca de la hemostasia, de la cascada de la coagulación. Es simplemente un recordares de lo que ya hemos hecho tal vez en el pregrado muchos de nosotros y que muchas veces nos costó trabajo aprender. Vamos a tratar de hacerlo práctico y rápido y recordar que ahora existe algo que se llama la nueva teoría celular de la coagulación y se las voy a presentar a continuación. Por supuesto, si me permiten por favor las diapositivas, muchas gracias, con un rol fundamental del fibrinógeno en esta. Comenzaremos enseñando a la molécula, pues, que es la reina de esta noche. Este es el fibrinógeno factor 1. Está compuesto por 6 cadenas polipeptídicas, 3 pares de cadenas alfa-alfa, un par de cadena beta-beta y un par de cadena gamma-gamma. Todas estas están reunidos en un dominio central que nosotros llamaremos dominio central E. Este dominio es importante porque acá hay unos fibrinopéptidos, tanto A como C, y que vamos a ver que se tienen que excindir, y esta excisión va a ser a través de la trombina o también factor 12 activado en este dominio C para convertir este hexámero en un monómero de fibrina, y este monómero de fibrina puede estabilizar el coágulo. Importante también en esta imagen que vemos, por ejemplo, sitios puntuales donde, por ejemplo, el factor 13 se va a instaurar para que así pueda hacer el coágulo más insoluble. Sigamos. ¿Hay algunas particularidades, por supuesto, de este fibrinógeno? Claro que sí. Este es sintetizado casi en toda su totalidad por el hígado y es inducible mediante inflamación o estrés. Es decir, que podemos tomarlo como un reactante de fase aguda y por ende es susceptible a consumo. Tenemos que saber que aproximadamente en 3 a 5 días, de acuerdo a la cantidad de estrés, puede aumentar en hasta 20 veces su valor normal. Eso es bastante y aproximadamente de 3 a 5 días también va a comenzar su disminución cuando esta noxa o este estrés haya sido pues, abolido o emitido. Esta es una molécula hidrosoluble y es por eso que requiere la polimerización a fibrina para así volverse un gel y poder ser estable. Vamos a ver que el fibrinógeno es el factor de coagulación que por mucho está más alto en la concentración plasmática. Aproximadamente son 200 a 400 miligramos por decilitro de fibrinógeno que nosotros tenemos, más o menos 50. Y esto es importante, ¿por qué? Porque este es el único factor de la coagulación que no es una enzima. Es más, el fibrinógeno brinda el sustrato principal para formar el coágulo, ¿sí? Vamos a ver también, por ejemplo, que el fibrinógeno aumenta conforme aumenta la edad, aumenta, por ejemplo, en personas que son fumadoras y disminuye, por supuesto, por la síntesis hepática en aquellas que consumen alcohol en exceso. Entonces, ¿para qué sirve el fibrinógeno? Para esto tenemos que recordar un poco de la hemostasia. Vamos a recordar la hemostasia primaria, que es hasta que se forma el tapón de plaquetas. La hemostasia secundaria, que inicia cuando la cascada de la coagulación se inicia y cuando la fibrina se reticula y se hace estable. Y bueno, ¿por qué llamarla primaria o secundaria? Significa que es una más importante que la otra o tal vez que una sucede antes que la otra y no es así. Se llama primaria y secundaria porque en la hemostasia secundaria nosotros requerimos algunos elementos que ya han sido activados en la hemostasia primaria para que ésta se complete, pero las dos suceden al mismo tiempo y son igual de importantes.
Entonces, para recordar un poquito de la hemostasia primaria, tenemos que recordar que esta tiene 4 fases muy importantes. La primera de ellas es la vasoconstricción. Y como es entendible, cuando hay un daño endotelial, hay vasoconstricción para disminuir el flujo de sangre a través de ese vaso sanguíneo. Y una vez que hay esta vasoconstricción, viene la adhesión. La adhesión es obviamente por las fibrillas de colágeno que atrapan las plaquetas y por supuesto a través de receptores que, por ejemplo, en alto cizallamiento tenemos a la glicoproteína 1B95 o al factor de von Willebrand para poder adherir estas plaquetas. Una vez que estas plaquetas son adheridas al endotelio, estas cambian, sufren un cambio en su conformación. De volverse redondeadas, tienen una forma estrellada con el fin de aumentar su superficie de contacto. Una vez que esto sucede, también se liberan algunos gránulos, como los gránulos alfa o los gránulos densos. Entre los gránulos densos, lo que encontramos, por ejemplo, es ADP, que comienza a jalar más plaquetas, y dentro de los gránulos alfa, fibrinógeno, factor de von Willebrand y factor 5, por ejemplo. También cuando hay este cambio estructural en la forma de las plaquetas, la glicoproteína muy conocida por nosotros 2B3A sale a la superficie de las plaquetas y comienza a unirse al fibrinógeno. Y una vez que sucede eso en otra plaqueta que también es activada, pues sale esta glicoproteína 2B3A y también se une al fibrinógeno. Entonces vemos la importancia del fibrinógeno también en la agregación de las plaquetas. Para hablar un poquito más de la hemostasia secundaria, que como saben comprende un montón de factores. Dentro de ellos tenemos simógenos de proteasas, como por ejemplo el factor 2, 7, 9, 10, 11, 12, simógenos de transglutanasas como el factor 13, o cofactores como el cofactor 8 y el cofactor 5, o el factor tisular, y por ejemplo la estrella de esta noche, el fibrinógeno. Para que pueda formarse la coagulación, tienen que formarse, en verdad, 3 complejos muy, muy importantes. Cada complejo está formado por un proteasoma, por un cofactor y por un sustrato. Vamos a ver que el primer complejo que les muestro en pantalla es el complejo que nosotros llamamos 10-asa o tenasa extrínseca. Y esta se da cuando se une el factor 7 al factor tisular y como sustrato tienen al factor 10. Vamos a ver que el otro complejo también muy, muy importante es la unión del cofactor 8 a su proteasa, que es el 9 activado, y como sustrato también tienen al 10. Y por último, el complejo de protonvinasa, que tiene como sustrato al factor 2, como cofactor al factor 5 y como proteasa al factor 10 activado. Esos 3 son muy, muy importantes. Y entonces vamos a ver que la cascada de la coagulación tiene 3 pasos muy, muy importantes. El primero de ellos es cuando hay este daño a nivel endotelial, se activa el factor tisular que normalmente no está en el vaso. Tenemos que recordar que por reología, en el vaso sanguíneo los glóbulos rojos pasan al medio por ser más grandes y por su forma, y alrededor de ellos pasan las plaquetas, para así también en algún tipo de lesión estar más rápido en contacto con el endotelio. ¿Sí? Entonces cuando pasa eso, comenzamos con la iniciación de la coagulación, y lo que sucede es que el factor 7 se une al factor tisular y comienza a la activación no solo de factor 9, sino como vemos aquí también de factor 10. Este factor 10 va a activar al complejo protrombínico y obviamente esas pequeñas cantidades de trombina van a activar en la superficie de las plaquetas activadas, por ejemplo, factor 5, que estaban dentro de los gránulos de alfa, factor 8 e inclusive factor 11. Después viene la fase, que esa es la fase de propagación, la fase de amplificación, y es cuando ya tenemos la cantidad suficiente de trombina para poder estabilizar bien este coágulo. Recordar, por supuesto, que la trombina también cumple un papel importante porque ella es la que va a convertir el fibrinógeno en fibrina, en monómeros de fibrina, y también porque va a activar al factor 13. El factor 13 activo, recordemos, estabiliza al monómero de fibrina para que éste se haga insoluble. Por supuesto, tenemos que recordar que hay factores que también inhiben o de cierta forma equilibran esta coagulación, como por ejemplo, y que son 3 muy importantes, el inhibidor del factor tisular, la antitrombina y el complejo de proteína C. La antitrombina que actúa pues a nivel de factor 9, 10 y de la misma trombina, el complejo de proteína C que inhibe a los cofactores 8 y 5 a través de, por supuesto, también de sus complementos, la antitrombina S. Y por último, para recordar un poquito de la fibrinolisis, vamos a ver que el principal fibrinolítico del cuerpo es la plasmina, que tiene que ser activado por el activador, por ejemplo, del plasminógeno tisular o aquellos otros producidos, por ejemplo, por algunas células como los monocitos, que destruyen la fibrina y lo convierten en sus productos de degradación, que por ejemplo son el X, el Y o el E, o también lo que ya conocemos como dímero D. Y es así como en las distintas patologías, pues vamos a ver
que, dependiendo por supuesto de cada una de ellas, que algunos de esta cadena está alterada. Tal vez hay un consumo de factores de coagulación, como pasa por ejemplo en el CID, o por ejemplo hay algún tipo de disfibrinogenemia, como pasa por ejemplo en los pacientes que tienen una cardiopatía congénita cianótica y ya de por sí ellos tienen una disfibrinogenemia, o por ejemplo con algún trastorno de la coagulación. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tener que tratar. Y es ahí donde viene la complejidad y el arte de la medicina para entender estas patologías. Esto es todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Y para continuar la noche, por favor, quiero presentar con ustedes a Brian Tapia. Brian nos va a dar indicaciones puntuales acerca de qué vamos a hacer a continuación para que ustedes puedan entrar a las salas donde han sido inscritos. ¿Cómo estás, Brian? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Campano. Muy buena explicación sobre este tema introductorio del papel del fibrinógeno en la hemostasia. Y como mencionó el doctor Campano, el día de hoy, bueno, primero saludar a todos los participantes y quiero invitarles a cada uno a que, como nos habíamos registrado previamente, ¿no? Habíamos encontrado 2 temas de interés según el cual nosotros teníamos mayor afinidad. Entonces, en esta secuencia lo que vamos a hacer es ver un mensaje de apoyo en el cual les va a salir el siguiente mensaje, como lo pueden ver en pantalla, les va a salir la palabra unirse. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos en nuestros dispositivos, nos va a salir en todo tipo de dispositivos desde donde estemos conectados, nos va a salir esta pantallita y vamos a tener que presionar el botón unirse. Automáticamente nos va a llevar a cada una de nuestras salas donde nos están esperando 2 grandes profesionales de la salud, ya muy reconocidos por nosotros, el doctor Walter de la Peña, quien es médico intensivista, jefe de cuidados intensivos de la maternidad de Lima, en la sala Machu Picchu, donde hablaremos sobre la efectividad terapéutica del fibrinógeno, en este caso Fibriga, en hemorragia postparto. Y en la otra sala, en la sala Amazonas, nos está esperando también la reconocida doctora Ruth Villarroel. Ella ha sido ex jefa de el Instituto Cardiovascular INCOR, donde nos están esperando también allí con el tema la eficacia terapéutica de Fibriga en cirugía cardiovascular y hemorragia. Bueno, como les dije, ya seguramente les ha aparecido en sus pantallas. Lo único que tenemos que hacer en estos momentos es presionar la opción unirse. Automáticamente vamos a pasar a ambas salas y esperamos ahí mientras tanto, mientras se van conectando los demás participantes, hasta que nuevamente demos el inicio a las conferencias, ¿no? En ambas salas estamos ahí en compañía con la moderación de la doctora Ruth Villarroel, una respetable anestesióloga muy reconocida, y el doctor Walter de la Peña, ¿no? Intensivista, miembro también de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Para esto es muy importante recalcar que previamente hayamos colocado nuestros nombres como indicaban al inicio de este evento, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar justamente el traslado de las salas. Ahí vemos las indicaciones. No olvidarnos, por favor, los siguientes protocolos, ¿no? Colocar claro el nombre y apellido con el cual nos hemos registrado, prestar atención a las indicaciones que estamos dando en este momento y, bueno, y disfrutar de las siguientes charlas que están muy buenas, ¿no? A cargo de estos reconocidos moderadores que son especialistas médicos. Entonces, vamos yendo, yo creería que ya somos pocos los que estamos quedando acá en esta sala. Si aún no han podido escuchar estas indicaciones, repito nuevamente, va a aparecer un mensaje como de estas características en donde solamente tenemos que presionar la opción unirse y nos va a derivar a las salas correspondientes según el tema que hayamos elegido inicialmente.